Buenas noches, profesor. Somos el grupo 9 del curso Comunicación Oral y Escrita. Los integrantes del grupo somos David Denis Quispe Muñante, Noelia Torres Cabrera y quienes habla Blanca Cecilia Rodríguez Quirós. Nuestro tema de exposición tenemos como controversia la siguiente. ¿Considera usted que la sociedad influye notablemente en la construcción de la personalidad del ser humano? Ante esta controversia, nuestro grupo tiene la siguiente tesis. Sí, la sociedad influye en la construcción de la personalidad del ser humano. Como tema inicial a nuestra exposición, vamos a empezar con la introducción. La personalidad. La personalidad es el conjunto de características de una persona que hace que interactúe de distintas maneras ante una determinada circunstancia. También podemos definirla como el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona, que va adaptándose de acuerdo al ambiente social en la que se desarrolla y convive. Ante esta definición surge la controversia si la sociedad influye en la construcción de la personalidad del ser humano. En este texto, el grupo 9 consideramos que sí construye la sociedad sobre la personalidad del ser humano. Mi nombre es David Denis Quispe Muñante, integrante del Grupo 9. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el argumento causal. La influencia social ocasiona cambios en el comportamiento de las personas a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, los noticieros no siempre cuentan con fuentes confiables para la transmisión de la información. Las personas, al no tener una información fidedigna, adquieren prejuicios sobre los hechos ocurridos. Por otro lado, no tenemos un control de parte de nuestras autoridades con relación al contenido de programas en horario familiar, en donde se proyectan figuras femeninas y masculinas con prototipos de bellezas, un lenguaje inapropiado y conductas inadecuadas. Un ejemplo de ello es el reality de esta guerra, que es transmitido en señal abierta en horario de protección al menor. Por otro lado, la proyección de imágenes sobre una realidad alterada, como son los prototipos de belleza, lo obliga a pensar que no es necesario estudiar para poder desarrollarse profesionalmente. En segundo lugar, los cambios en su comportamiento les ocasionan nuevas conductas, que son reflejadas en nuevos hábitos y pensamientos, los cuales se desarrollan, por ejemplo, con la socialización en donde interactúan. Finalmente, las nuevas conductas adquiridas traen como consecuencia alteración en la personalidad del individuo. Continuando con la exposición, en esta oportunidad le voy a presentar el argumento por analogía. Las sociedades marcan la personalidad del individuo. Las costumbres y formas de vivir se van adaptando de acuerdo con el país de origen de cada persona. Por ejemplo, el individuo que nace en Perú, lo más probable es que sea católico, porque la religión católica es la que más predomina en Perú. Pero si hubiéramos nacido en China, lo más probable es que seamos budistas, porque la religión del budismo es la que predomina en China. Lo mismo ocurre con la gastronomía. Nuestro paladar se ha acostumbrado a la comida muy condimentada y con mucho picante. En la India, el paladar de los individuos se ha acostumbrado al curry como un condimento predominante, un sabor bastante intenso que el peruano no lo podría tolerar porque no forma parte de nuestra gastronomía.
También podemos citar que somos una sociedad muy conservadora y machista, comparada con la sociedad europea, que tiene playas nudistas y zonas rosas en sus principales capitales. Podemos seguir citando muchas diferencias muy marcadas de cada individuo que influyen en la formación de su personalidad según el lugar de origen. Buenas tardes con todos, mi nombre es Noelia Torres. A continuación les voy a explicar el párrafo por definición. El tema que nos ha tocado exponer es la personalidad del ser humano influenciada por la sociedad. Según el psiquiatra estadounidense Claude Robert Collinger, la personalidad es la suma total de patrones conductuales y potenciales del organismo, determinados por la herencia y por el medio social. Se origina y desarrolla a través de la interacción funcional de 4 factores principales, dentro de los cuales esta organización tiene estos patrones de conducta. Por ejemplo, en el sector cognitivo tenemos la inteligencia, en el sector conativo tenemos el carácter, en el sector afectivo tenemos el temperamento y en el sector somático tenemos la constitución de la persona. Tenemos como claro ejemplo en el sector cognitivo el carácter introvertido. Según el Centro de Estudios Cervantinos, podemos citar a personas cuyo interés se enfoca en el plano de las ideas, en el pensamiento abstracto, en sus ocurrencias y reflexiones. En el sector intelectual son introvertidos, hasta ser un poco aislados. En otro ejemplo tenemos en el sector cognitivo extrovertido aquellas personas que son más aventureras, emprendedoras, que no se conforman con nada. Si bien buscan empezar un proyecto nuevo, viven en la armonía de su entorno, se fijan metas y desafíos constantes. Considerando la importancia de la sociedad dentro de la personalidad de los individuos, podemos definir sociedad según la RAE como un conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes, así como también como una agrupación natural o pactada de personas, organizada para cooperar en la adquisición de determinados fines. Por ejemplo, nuestra sociedad peruana destaca por ser una sociedad emprendedora, aunque prima el informalismo, los ambulantes y por ahí el desorden en determinados estratos sociales. Es la forma de convivir que se va heredando de generación en generación. Bueno, profesor, luego de que mis compañeros han podido sustentar nuestra tesis con varios argumentos, cerramos nuestra exposición con el párrafo de conclusión. En conclusión, la personalidad del individuo es influenciada por la sociedad. La persona es un ser cambiante que se va adaptando de acuerdo al estímulo y modelo que se les va presentando. Los medios de comunicación cumplen un papel muy importante en este sentido, ya que transmiten información, tendencias, modas y hasta un tipo de lenguaje a imitar de acuerdo al estamento social. Las actitudes del individuo en lo cognitivo, intelectual y conductual se van adaptando de acuerdo a las circunstancias y al entorno que los rodea. Generación tras generación podemos encontrar diversas personalidades que responden de acuerdo con modelos que se les presente. Por ejemplo, un joven de 18 años de época actual va a actuar distinto, va a pensar, va a interactuar y se va a socializar de una forma totalmente distinta a un joven de 18 años de la época de los 80. Nosotros somos seres cambiantes que nos vamos a ir adaptando constantemente de acuerdo a la situación que se nos vaya presentando. Muchas gracias, profesor.